Hola queridos hermanos, el Señor les siga bendiciendo en este día de reunión, de oración que estamos teniendo y que realmente nos hace mucho bien estar conectados de esta forma, orando unos por otros, también alabando a nuestro Dios y por supuesto abrir su palabra y reflexionar, aunque sea unos minutos en ella. En esta oportunidad vamos a seguir viendo algunas lecciones de fe, tanto del profeta Elías como algo del profeta Eliseo, ya que el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, comienza esa historia donde podemos encontrar la sucesión de Elías a cargo del profeta Eliseo, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a ver algunas lecciones que nos van a ayudar mucho en aprender no solamente la historia de la palabra de Dios y lo que sucedía en ese tiempo, sino cómo también poder aplicarlo a nuestros días en la fecha, ¿no? En el día de hoy. Hermanos, vamos a dar gracias entonces a Dios por su palabra y nos metemos de lleno en la escritura. Padre, te queremos dar gracias por habernos cuidado hasta aquí, Señor, te bendecimos y te alabamos. Y ahora queremos pedirte, Señor, que tú nos hables a través de tu preciosa palabra y que podamos ser realmente edificados, fortalecidos y animados a vivir estas palabras que aprendemos. Señor, que tú seas el que nos guíes en cada una de las decisiones de nuestra vida todos los días, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, hermanos, como yo decía recién, lo que vamos a ver en el día de hoy un poco son algunas lecciones que nos deja el profeta Elías y que incluso el propio Elías le deja a su sucesor, que sería el profeta Eliseo. Y digamos, antes de que Elías fuera separado de Eliseo, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan la historia seguramente, que en un momento, estando ellos juntos, dice la palabra de Dios, que un carro de fuego arrebató al profeta Elías de la presencia de Eliseo y lo llevó hacia el cielo y desapareció de la vista de Eliseo, ¿no? Pero antes de que esto ocurriera, podemos decir que Elías decide hacer una rápida gira turística, ¿no? Llevando con él al profeta Eliseo, ¿no? Él es invitado, Eliseo, a ir con Elías, ¿no? Y entonces, si uno lee el capítulo 2, que no lo vamos a hacer ahora, pero si ustedes pueden, léanlo en estos días. En el capítulo 2 de Segunda Reyes, ahí podemos encontrar parte de este viaje o de esta gira turística, como decía recién, en la cual el profeta Elías lo lleva a Eliseo, ¿no? Y, y entonces así van a Betel en primer lugar y a Jericó, ¿no? Dos lugares. Ahora, no era un viaje, podríamos decir así, nostálgico de Elías recordando su ministerio. Él en realidad quería dejarle enseñanzas a Eliseo de la necesidad de vivir más del poder de Dios, ¿no? Entonces primero van a Betel, que significa casa de Dios. Betel tenía una gran historia espiritual, ¿no es cierto? Jacob mismo había ofrecido su sacrificio allí, ¿no? Pero años después algo había sucedido en la ciudad. Jeroboam había instalado un becerro de oro. Esto lo podemos encontrar en Primera Reyes capítulo 12, sobre los versículos 28 en adelante. Y la gente fue arrastrada a la idolatría. Como resultado de eso, una generación entera se había perdido, ¿no? Borrando realmente la huella de las raíces espirituales de Betel. Las cosas estaban muy mal en esa ciudad, ¿no? Causando sin duda alguna indignación en Eliseo, ¿no? Pero esto ayudaría a Elías a alentar a su siervo a enfrentar burladores y gente mucho más dura e impía que los sacerdotes
idólatras que él combatió, ¿no? Eliseo seguramente al ver la situación de Betel entendió que no estaba listo para levantarse en contra de los malos espíritus allí, ¿no? Era necesario un obrar del Espíritu Santo para que él pudiera hacer algo más grande antes de que él pudiera enfrentarse con el mal en tan perversa ciudad, ¿no? Y digamos, es así que le dice a su maestro, y esto lo podemos ver en el versículo 6 de acá del capítulo 2 de Segunda Reyes, dice así: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eso es lo que le dice Eliseo a Elías, porque verdaderamente él quería seguir al lado del mentor, del profeta Elías, que era quien le estaba en ese momento enseñando. Realmente la situación que vio en Betel, si uno lee todos los versículos que anteceden a este, en el capítulo 2 uno puede ver que realmente era bastante crítica la situación, y por supuesto, como lo es hoy en las grandes ciudades del mundo, y no tenemos que irnos muy lejos acá, en nuestras grandes ciudades de este país también podemos ver cómo la idolatría y la falta de respeto y de búsqueda del Dios verdadero hacen que las cosas estén tan mal, mis hermanos, ¿no? Entonces, de alguna forma, Betel representa el tipo de sociedad maligna, ¿no? Y hoy estamos viviendo en medio de burladores, gente entregada a la codicia, la idolatría, la inmoralidad, ¿no? Y esta generación presente es peor que cualquiera que Elías o Eliseo jamás se enfrentaron, ¿no? Por eso tanta maldad demanda que el pueblo de Dios obtenga una doble porción del poder y de la autoridad, ¿no?, que Dios nos delega. ¿Para qué? Para ser capaz de alcanzar a esta generación perdida, mis hermanos. Es tremendo lo que uno realmente puede ver día a día que está sucediendo en nuestras ciudades, ¿no?, en nuestro país. Todos los días violencia física y crímenes, realmente cosas terribles, prostitución, crecimiento de todo lo que es el consumo de drogas, y realmente de alguna forma Betel en ese momento representaba ese tipo de sociedad maligna, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que saber que Dios está buscando Eliseos para hacer su obra en medio de tanta oscuridad. Necesitamos más Eliseos, hombres consagrados, hombres que realmente se preparen para combatir con la oscuridad que vivimos, ¿no? Ahora, después de pasar por Betel, Elías lo lleva a Eliseo en su tour por Jericó, ¿no? Lo lleva a Jericó. El nombre de esta ciudad tiene algunos significados como ciudad de la luna o de las palmeras, o lugar grato, ¿no? En ese momento la ciudad estaba seca, estaba árida y sin vida, ¿no? No había árboles, ni frutas, ni pastos. Es decir, uno puede ver, de acuerdo al relato que nos muestra la palabra de Dios, digamos, en esta historia, de que la ciudad estaba realmente muy mal en muchos y en casi todos los aspectos, ¿no? Y todo había marchitado porque en las aguas se había infiltrado un veneno, ¿no? Si nosotros vemos el versículo 19 de este capítulo 2, nosotros podemos leer allí: y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: no os dije que yo nos dije que no fueseis. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril, ¿no?
Realmente, digamos, el problema que había en ese momento en esa ciudad era que todo se marchitaba porque el agua era mala, digamos, eh, seguramente tenía tanta contaminación como la vemos en el agua de hoy en nuestras ciudades por aquí, ¿no? Ayer justamente veía qué color oscuro sale el agua de, digamos, de la red, ¿no? Y claro, con todo este problema de que el río está bajo, está lleno de suciedad, ¿no? El río Paraná, uno puede ver que, digamos, el agua está trayendo mucha de esa contaminación. Bueno, en ese momento, allí digamos, en Jericó estaba pasando esto y una ciudad tan hermosa como fue en algún momento, Jericó estaba realmente seca, árida, sin vida. ¿M? Y como dije antes también, no había frutos, no había pastos, no había árboles, todo se estaba realmente marchitando, ¿no es cierto? Y bueno, y esta ciudad, así como Betel representa el tipo de sociedad maligna, Jericó representa un cristianismo muerto, un cristianismo seco, ¿no? Fíjense cómo lo muestra Apocalipsis esto, ¿no? Dice Apocalipsis 3.1, tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿no? Elías había establecido allí una escuela de profetas y es posible que él y Eliseo visitaran la escuela, ¿no? Ahora, estos jóvenes hombres de Dios, que eran los estudiantes de las Escrituras, ellos tenían algo de visión de Dios porque ellos sabían que Elías iba a ser levantado ese día, ¿no? Segunda de Reyes capítulo 2 y versículo 5, lo leemos allí en la palabra de Dios. Dice, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. O sea que sabían, como dijimos al principio, que Elías iba a ser levantado y separado de Eliseo. Y bueno, esos jóvenes estudiantes de las Escrituras evidentemente lo sabían, ¿no es cierto? Ahora, esta era la generación de ministros que serían enviados por toda Judea e Israel para ministrar a la sociedad, edificando escuelas, alimentando a los pobres, predicando la palabra. Pero algo aún les falta a ellos, el poder y la autoridad del Espíritu Santo, ¿no? Estos mismos ministros, un día después, rogarían a Eliseo ir a buscar el cuerpo de Elías en caso de que el Espíritu Santo lo hubiera dejado caer en alguna montaña o en algún valle, ¿no? Es interesante porque yo estoy de alguna forma sintetizando lo que dice todo el relato, pero yo les recomiendo que si ustedes no lo leyeron o no lo leyeron tal vez hace mucho tiempo o nunca leyeron este pasaje, es muy interesante lo que nos cuenta allí Segunda Reyes capítulo 2 y capítulo 3, ¿no es cierto? Así que es importante esto porque esos mismos profetas que estaban estudiando allí, que sabían que Elías iba a ser arrebatado de parte del Señor, ellos mismos querían pedirle, o le pidieron, mejor dicho, a Eliseo de poder ir a ver si encontraban el cuerpo de Elías, ¿no? Entonces ellos aún desconocían las maneras de trabajar del Señor. Ellos podían testificar, predicar, hablar de milagros, pero ellos no habían experimentado el poder de Dios en sí mismos. Y Elías entonces parece sugerir, Eliseo, estás viendo la próxima generación de ministros y puedes ver la falta de la obra del Espíritu Santo en ellos, ¿no? Y hermanos, hoy no es muy diferente. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿cuánto de ese poder y autoridad del Espíritu Santo estoy viviendo para impactar a esta generación? Es un autoexamen que me hago y que evidentemente quizás como en ese momento estos jóvenes profetas, uno está lejos de estar en ese nivel de vivencia espiritual, de poder del Señor, ¿no? Ahora, Elías estuvo en Betel y Jericó
junto a Eliseo, al que le pidió que se quedara allí, ¿no? Pero Eliseo no quiso quedarse en Jericó, una ciudad muerta espiritualmente con muchos profetas o muchos predicadores que no reflejaban fielmente al Dios de Israel, ¿no? Entonces le dijo Eliseo a Elías: no te dejaré, no me detendré aquí, ¿no? ¿Y cuál sería el motivo, no? Bueno, él sabía que no podía impactar a alguien en esa iglesia muerta y seca hasta que él hubiera recibido su propio toque de Dios. Él no podía contar con las grandes obras de Elías. Y él no iba a afirmarse por algo menos, quería más del Espíritu Santo que su mentor, es decir, que el profeta Elías. Eliseo respetaba la fe de sus antepasados, pero sabía que el Señor quería renovar la fe y su fe genuinamente, ¿no es cierto? Y necesitaba tener un toque más grande del Señor antes que cualquier cosa, ¿no? Entonces esto me sugieren o me surgen de alguna forma también preguntas personales. ¿Siento como Eliseo esa ausencia del poder del Espíritu Santo en mi propio ser? ¿Mm? Lo busco, lo deseo, es mi prioridad sobre cualquier otra cosa. ¿Cómo estoy afectando a mi generación, ¿no? Elías y Eliseo ya se fueron de Jericó y llegan al río Jordán, ¿no? En este tour o en esta gira turística, como yo dije al principio, ¿no es cierto? Y al respecto, ¿no es cierto? Hay algo que bendice mucho que una vez escribió el pastor David Wilkerson, que él interpretaba de esta manera esto, ¿no? ¿Por qué Elías se empeñó en pasarlo milagrosamente, ¿no? El Jordán no era un río profundo y ancho, y la escritura no da evidencia de que el río estaba crecido. Además, allí estaban 50 fuertes jóvenes que eran parte de la escuela de profetas, al otro lado, que en cuestión de pocas horas podrían haber construido una balsa para ellos, ¿no? Y dice el pastor Wilkerson: creo que Elías buscaba enseñar a su sucesor que las veces que se cruzó en el pasado desde Moisés a Josué hasta ese día fueron todas historias antiguas, ¿no? Él quería retar a Eliseo como si dijera: cuando empiezas tu propio ministerio y predicas que Dios es un Dios de milagros, tienes que testificar de lo que Él ha hecho para ti personalmente, ¿no? Pronto me habré ido, seguramente le habrá dicho Elías a Eliseo, y mañana cuando regreses a este río, quiero que lo vuelvas a cruzar de la manera que viniste. Confía en Dios por lo milagroso en tu propia vida. Y la mayoría de nosotros no tiene fe de creer en Dios para nuestros propios milagros hoy, ¿no? Pasamos nuestro tiempo metidos sobre los increíbles milagros en las Escrituras, pero en todo esto Dios quiere decirnos, y esto también es parte de lo que dice el pastor Wilkerson: tengo aún algo mejor para ti. Quiero hacer milagros en tu propia vida, cambiar tu hogar, sanar tu matrimonio, salvar a tus amados que aún no son salvos. Entonces enfrentarás tu propio Mar Rojo, tu propio río Jordán, y yo quiero partir estas aguas para ti. Qué buen y qué alentador pensamiento que nos transmite el pastor Wilkerson con esta reflexión final de lo que él interpreta de alguna forma por qué Elías quería que Eliseo también pudiera cruzar ese río de una forma milagrosa, ¿no es cierto? Ahora, volviendo a la historia, una vez que cruzaron el río Jordán, caminando y en seco, porque así ocurrió, Elías le dice a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti, ¿no? Segunda Reyes 2:9, ¿no? Ahora, no es que Elías
le ofreció esto como el genio de la lámpara que saltaría y le concedería sus deseos, ¿no es cierto? Elías le ofreció esto porque era un maestro de la fe, mis hermanos, y como última prueba quiso ver cómo su joven discípulo respondería. Eliseo sabía que Dios aún lloraba por los rebeldes de Betel y la iglesia seca en Jericó. Eliseo sabía que tenía que quedarse y asumir la responsabilidad de enfrentar una sociedad malvada y un sistema religioso muerto. Posiblemente él dijo a Elías: me mostraste la condición de esta sociedad y de esta iglesia, y sabes que voy a necesitar más poder y autoridad que cualquiera, ¿no? Así que pido por una doble porción del Espíritu que Dios te ha dado, ¿no? Te ruego que una doble porción de tu Espíritu sea sobre mí, dice la segunda parte del versículo 9. Y Elías dijo: cosa difícil has pedido, versículo 10. Pero ¿para quién sería esto difícil? ¿Sería difícil para Dios? ¿Difícil para Elías, un hombre que había levantado a muertos y bajado fuego del cielo? No. Iba a ser difícil para Eliseo. Esto era algo que él tendría que obtener por sí mismo. Elías no tenía la capacidad de dar a su siervo una porción del Espíritu que residía dentro de sí mismo, ¿no es cierto? Solamente Dios puede impartir su Espíritu al hombre. Pero Elías continuó: sin embargo, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. El versículo 10 dice esto. Entonces Elías le estaba diciendo: el Espíritu Santo no puede hacer una obra especial en tu vida mientras todavía te apoyes en mi recuerdo. Tenés que considerarme ido. Confirmá con tus ojos que me fui. No me necesitas a mí. Mirá al Señor, cuyo Espíritu también obró en mí. Él responderá a tu clamor. En el momento que él vio a su maestro irse en el carro celestial, Eliseo asumió su responsabilidad de continuar la obra de Dios para su generación. ¿Entendemos esto, mis hermanos? ¿Seguiremos mirando como otros hacen la obra del Señor o seremos nosotros de influencia en nuestra generación? Importante es esto, ¿no? Porque indudablemente uno puede comprender por qué esas palabras de Elías. Elías quería que Eliseo viera que Elías se iba, pero que él ahora quedaba a cargo de esa responsabilidad de impactar a esa nueva generación. Él tenía que ser el que trabajara sobre esa sociedad malvada y sobre esa iglesia muerta, seca, como era Jericó, y esa ciudad malvada como era Betel. Entonces él le transmitió ese compromiso y le dijo: si vos realmente buscás al Señor, el Señor te va a dar la ayuda que necesitas como me la dio a mí. Así es lo que le está tratando de decir Elías a Eliseo. Qué importante, mis hermanos, esto, ¿no? Y repito otra vez la pregunta que hice recién: ¿seguiremos mirando cómo otros hacen la obra del Señor o seremos nosotros de influencia en nuestra generación? Que el Señor nos ayude a que realmente nosotros seamos los Eliseos que Dios está necesitando en este tiempo. Bueno, vamos a continuar seguramente en otro miércoles con otras lecciones de fe que nos dejan estas historias maravillosas. Y en este caso continuaremos hablando un poco sobre el profeta Eliseo. Hermanos, el Señor les bendiga en este día.